hablamos acerca de enfermedades emergentes. Estas se van a definir como enfermedades que han aparecido recientemente en una población, es decir, que son nuevas, o enfermedad que ha existido antes, pero que actualmente esté en aumento de incidencia o en aumento de casos, ¿no? También se puede definir como una enfermedad que en los últimos tiempos esté aumentando de rango geográfico. Y algunas de estas enfermedades van a cumplir con estas características, ¿no? Puede ser que aparezcan por primera vez, en el caso del COVID-19, un aumento de la incidencia, como puede ser la cólera, que normalmente sabemos que en el mundo había existido en India en el siglo XVIII, normalmente se dan los primeros indicios, pero en 1991, en la epidemia de cólera del Perú, aquí aparece de nuevo este cólera, ¿no? Entonces es un aumento de la incidencia respecto a la cólera, ¿no? Puede ser el aumento de virulencia, también una característica de ellas, el aumento de resistencia puede ser antibióticos, antivirales. En casos más que nada nos referimos a tratamientos convencionales, ¿no? Ahora, el aumento de distribución geográfica también es interesante, ya que acá tenemos el ejemplo del dengue. El dengue es una enfermedad que normalmente está o es endémica de los trópicos de parte selva, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, por algunos cambios climatológicos, se ha visto que el dengue también ha podido establecerse en ciudades como Lima, ¿no? Ciudades costeras. Por lo tanto, ha aumentado su distribución geográfica. De lo que antes era solamente zonas selváticas, ahora también está agarrando zonas costeras, ¿no? Ahora, la clasificación. Lo que son verdaderamente emergentes son los que cumplen con esta definición que he mencionado. Las reemergentes son enfermedades que tienen o que han tenido un pico, luego han descendido y ahora recientemente están aún en aumento, ¿no? Algunas intencionalmente emergentes, como pueden ser algunas armas bioterroristas, las cuales utilizan virus, bacterias, entre otros, para producir enfermedades en sus contrincantes y así ganar algún, eh, alguna guerra, ¿no? Ahora, respecto a los accidentalmente emergentes, acá vamos a tener como ejemplo a la vacuna del polio, la cual, si no se maneja adecuadamente y al ser una vacuna atenuada, esta puede producir la enfermedad, ya que el virus, al no estar en una buena condición, se activa y produce la enfermedad, ¿no? Entonces, accidentalmente es una enfermedad emergente. Ahora, las últimas son las desemergentes, o también conocidas como erradicadas, como puede ser la viruela, que ya está erradicado prácticamente del mundo, ¿no? Y van a existir algunos factores relacionados para que permita la generación de estas enfermedades emergentes, ¿no? Una de ellas es el aumento notable de la población creando megaciudades como es Lima, ¿no? Lo cual aumenta el crecimiento demográfico indiscriminado o también conocido como descontrolado, lo cual promueve la falta de condiciones básicas para vivir, como puede ser desagüe o agua, ¿no? La cual promueve también las faltas de higiene, enfermedades y que algunas enfermedades antes tratadas o que ya estaban prácticamente erradicadas en esa zona, puedan aparecer o si no, aparezcan nuevas o también enfermedades mutadas, las cuales pueden ser muy diferentes y causar una enfermedad mucho más grave, ¿no? También el aumento de urbanización mundial. Y esto fue lo que pasó también en el COVID, ¿no? Al tener ciudades con una densidad poblacional muy grande, cuando entra algún virus, este tiene mayor posibilidad de encontrar una persona susceptible al virus y poder contagiar a las demás personas, ¿no? Si en cambio viviésemos en lugares muy alejados de persona a persona, este virus prácticamente no hubiera podido ser hecho, no hubiera podido hacer nada, ¿no? Después están las migraciones o viajes de zonas tropicales a urbanas, en las cuales estos migrantes o viajeros pueden traer consigo enfermedades, ¿no? Especialmente las personas que viven en los trópicos, que viven en zonas selváticas o zonas endémicas de algunas enfermedades, ¿no?
Después están las asociadas al accionar humano. Acá hablamos acerca de factores como el hacinamiento, la falta de higiene en algunas situaciones, guerras, como indiqué, que podrían promover el bioterrorismo. Estas promueven también, perdón, la pobreza también promueve lo que es la generación de nuevas enfermedades, de enfermedades emergentes por la falta de higiene, ¿no? Las hambrunas generan que los pacientes tengan un sistema inmunológico disminuido, por lo tanto, estos podrían ser portadores de enfermedades que podrían mutar de tiempo en tiempo, ¿no? Y por último, la falta de normas de salud públicas también promueven las enfermedades, ¿no? Al no tener un buen control de salubridad. Los viajes internacionales, que ahora son rápidos y accesibles, van a tener un gran impacto, ¿no? Especialmente la interculturabilidad, ya que si bien en algunas zonas las bacterias son diferentes a otras, ¿no? Cuando se produce el proceso de la interculturabilidad, pongamos un ejemplo, ¿no? Un japonés quiere comerse un sushi y agarra cualquier pescado del mar, ¿no? Y estos pescados, al parecer, no se deben comer crudos, ¿no? Por alguna extraña bacteria o por simplemente no está hecho para eso, ¿no? Entonces agarra un pescado, lo come crudo y se infecta una bacteria de los cuales los peruanos no estábamos, ¿cómo se puede decir? No estábamos acostumbrados, ¿no? Y así se producen enfermedades. Otro ejemplo es también, como acá mencioné en la diapositiva, casos de cólera en Estados Unidos en los cuales se había producido esto porque los migrantes tenían alimentos procedentes de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Entonces estos han llevado el virus, perdón, la bacteria en la comida. Otro caso también puede ser aquí el cólera, ¿no? Justamente el cólera fue transmitido a otros países mediante los alimentos marinos. En la epidemia de 1991 de cólera en el Perú, muchos países cerraron fronteras con Perú, ya que los alimentos que venían de Perú contenían también la bacteria. La intrusión tropical es un punto importante, ya que en los últimos tiempos nos estamos adentrando más a los bosques, a las zonas muy densamente vegetales, ¿no? Donde también, obviamente, habrán enfermedades endémicas de esa zona. Y por tanto, si más nos adentramos, estamos más predispuestos a contraer una enfermedad zoonótica endémica de esa zona. Ejemplo claro, la fiebre amarilla, rabia transmitida por murciélagos, entre otras, ¿no? También los cambios climáticos o fenómenos climatológicos pueden estar relacionados, como ya explicábamos acerca del dengue. La alteración de los hábitats de estos vectores podría cambiar y por lo tanto mover estos vectores, ¿no? hacia otras zonas. También la misma expansión de los vectores por otras condiciones como puede ser la temperatura, la cual en el caso del dengue estos se reproducen más cuando hay una mayor temperatura, ¿no? Entonces a más temperatura también mayor rango geográfico para ellos. Cambios en patrones de lluvia, deshielo, y un punto importante es que en algunas, bueno, no en Lima, pero sí en otras ciudades en las cuales muy cercanas al norte o al sur tienen hielos y en esos hielos hay cuerpos de animales vivos, perdón, vivos no, muertos obviamente, pero que tienen tal conservación que se mantienen las bacterias y algunos microorganismos dentro de esos hielos, ¿no? Entonces cuando se ocurre un deshielo y estos animales salen a la luz, algunos mosquitos pueden picar, adquirir esas bacterias y transmitirlo a humanos, ¿no? Ahora, las migraciones de aves también es importante, ya que pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, como sucedió ya en Estados Unidos. Ahora, respecto a la adaptación y cambios de los microorganismos, acá prácticamente vamos a hablar acerca de cómo estos van a mutar, cómo estos tienen una diversidad genética, ¿no? Y acá mencionamos al virus de la influenza, que normalmente está mutando, ¿no? Por ejemplo, en 1969 teníamos el H1N1, el primerito,
Luego, en 1984, este cambió y perdón, se creó una nueva especie, el cual se llamó el H3N3, y después volvió el H1N1, pero ahora con otro nombre. Lo que antes se conocía como porcino tipo aviar, ahora es porcino recombinante tipo humano, ¿no? En la cual produjo también una pandemia. Entonces acá se ve la diversidad genética, ¿no? Luego está la biología evolutiva, ya que como se ha visto en el COVID, justamente cada vez ese fue el primer genoma que se identificó. Luego se fueron identificando nuevas cepas, ¿no? Hasta llegar incluso al Omicron, ¿no? Que fue uno de los últimos cepas, las cuales fueron las más patógenas. Lambda, que se creó en el Perú, ¿no? Y estos se caracterizan por prácticamente mutar en proteínas específicas para aumentar su virulencia, ¿no? En el COVID, por ejemplo, la proteína más, que más frecuentemente hizo mutación fue la proteína Spike, la cual en las siguientes cepas se vio que tenían una mejor adherencia y una mayor virulencia en los humanos, ¿no? En los receptores ACE o los receptores de la enzima convertida en angiotensina. ¿Ok? Entonces, continuamos. Y bueno, ¿cuáles pueden ser algunas enfermedades emergentes que nos pueden interesar? Que son justamente las que están en el Perú, ¿no? Algunas de ellas, bueno, la influenza A, que como ya mencioné, sería la H1N1, pero esta vez la que apareció en el 2009. ¿Ok? El antivirus, que apareció en el 2011, el chikungunya, que apareció en el 2015, el Zika, ¿no? En 2016, el COVID-19, obviamente una enfermedad ejemplo de enfermedad emergente, y el monkeypox o viruela del mono, que apareció en el 2022, justo en la pandemia también del COVID-19, ¿no? Y acá podemos ver una distribución de cómo en qué lugar estas aparecieron, ¿no? Ahora, hablando acerca de las consecuencias para la salud pública, encontré este artículo en el cual más o menos hablaba acerca de la repercusión de la salud pública en el Perú respecto a la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero que se puede adecuar a otras enfermedades emergentes. El primer punto es la saturación del servicio de salud. Vimos claramente cómo en el COVID-19 la cantidad de personas que necesitaban atención médica no podía ser suplida por los servicios de salud, ¿no? Por lo tanto, una enfermedad emergente puede generar un completo saturación de los servicios de salud, promoviendo que otras enfermedades no se atiendan. Ahora, también eso se ha visto en el cólera, ¿no? Donde los pacientes llegaban por esta patología que impedían que impedían la atención a otro tipo de enfermedades que no sean cólera, ¿no? También la menor cantidad de personal de salud en cantidad y calidad, ya que, esta enfermedad mató a muchos, ya sean médicos o no médicos, redujo la cantidad de personal de salud, tanto de cantidad y de calidad, ya que justamente los que morían eran los que estaban los más ancianos, si se puede decirlo así, los que tenían más conocimiento, ¿no? También la agravación de los problemas de la salud mental. Esto pasó en el COVID, pero eso también puede pasar en cualquier enfermedad emergente, ya que una enfermedad no es para nada algo que nos despreocupe, ¿no? Más bien es algo que nos preocupa. También en esta pandemia hubo un retroceso de los avances de los principales indicadores de salud, ¿no? Como puede ser el indicador de inmunizaciones, el indicador de salud materna, de salud neonatal, de salud sexual y reproductiva y anemia, ¿no? Disminuyendo algunos, como puede ser las inmunizaciones, y elevando algunas tasas de enfermedades, como puede ser la anemia, ¿no? En esas condiciones catastróficas, como pueden ser las pandemias o enfermedades emergentes. También la postergación de otras intervenciones de salud clave para la prevención y tratamiento, como puede ser algunas otras enfermedades que están detrás, ¿no? Por ejemplo, el dengue, la TBC, VIH, neoplasias o enfermedades crónicas. Y justamente en esta pandemia fue donde han aparecido más casos de lo que ya se estaba disminuyendo en el 2019 las tasas de TBC.
en el 2022 se vio que esas tasas habían aumentado, ¿no? Por lo tanto, al enfocarnos tanto en el COVID, no nos enfocamos en otras enfermedades que necesitaban prevención, que necesitaban tratamiento, ¿no? Lo mismo pasó con las neoplasias, ¿no? Muchos de los pacientes no pudieron conseguir tratamiento oportuno para sus neoplasias por culpa de la pandemia y la concentración en esta, ¿no? Y por último, la mayor cantidad de presupuesto destinado a la enfermedad emergente, lo cual también desestabiliza un hospital o la gestión económica de un hospital, ¿no? Al enfocarse solamente en, por ejemplo, oxígeno, no se enfocan tanto en inmunizaciones, no se enfocan tanto en tratamiento para el cáncer, entre otras enfermedades más que están detrás, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.